O sea, como puesto en palabras tuyas. No había entendido lo que te habíamos hecho hasta que lo leí. Me dijo, fue un golpe de realidad muy fuerte porque yo no lo recordaba así. Tuviste que dejar de ser víctima y decidir salir. Cuando la mayoría de la gente lo acepta o se resigna y se queda como víctima. Cuando tú creas que tu vida es difícil, haz altruismo. No, o sea, voltea a ver allá afuera. Pues señores, hoy nos visita una señorita que es autora, es inversionista, emprendedora, muy conocida en unos sectores donde nosotros grandes todavía no entramos. Pero que se presente ella. Hola, Carla. Que se presente ella. Hola, ¿cómo están? estás? Oigan, bendita entre los hombres. ¡Qué emoción! Pues sí, soy autora, conferencista. Sí, soy empresaria, soy emprendedora. He hecho muchas cosas. Me dedico sobre todo un poco más a la tecnología. Me divierto mucho. Y ya, eso es todo. Bien, pero hoy no traemos a una persona para que venda lo que hace, sino para que venda lo que es. Entonces, desde allí, cuéntanos un poquito, esta Carla que hoy está aquí con nosotros, me imagino que surfió muchísimas olas y se convirtió en lo que es hoy. Cuéntanos cómo ha sido ese camino para llegar hasta acá. Ay, es muy divertido. No, a ver, soy una intensa, esa es la realidad. Me encanta definirme así, soy una loca, me divierto mucho. Me salí de mi casa muy chiquita, eso es algo que la gente que ha leído mi libro lo ha podido compartir conmigo. Me salí de mi casa muy chica, me convertí en atleta de alto rendimiento como porque pues, no tenía dónde vivir. Me quedé sin casa, me quedé sin familia, entonces, pues bueno, terminé en un centro de alto rendimiento, soy exatleta. Y de ahí empecé a emprender por necesidad, o sea, como que hoy se convirtió en algo padre y como toda una historia de vida y emprendimiento y bla, bla, pero la verdad es que empezó por necesidad. No tenía títulos fancies ni nada. Y luego como que la gente me empezó a relacionar mucho con emprendimiento y ves que cuando te empiezan a relacionar con algo te la crees y eso pasó en mi caso. Fuera de eso, a ver, siempre he sido súper atleta, me encanta vivir, me encanta divertirme, soy una persona intensísima, o sea, no mames, intensísima y esa soy. Tú sabes que hoy una de las cosas que más nos motivó a traerte es que tú no te vendes como coach o no te vendes como mentora, tú simplemente cuentas lo que te está pasando y al menos lo que hemos tenido oportunidad de ver de ti. Y Eso eso... en mi web, ¿no? Así, coach. Ay, bórralo. No, o sea, digo, lo que vemos en redes más que todo, ¿no? Que es donde realmente la gente conecta. Vino la gente de Gandhi y nos comentaba que todos estos formatos cortos, bien sea en YouTube, en TikTok, están robando de alguna forma interés para que se lean libros. Entonces, creemos que aquí es donde realmente está conectando la gente con estos contenidos y con lo que le interesa escuchar. Entonces, precisamente por eso es que queremos escuchar un poco tu historia para, por lo menos, conocerla, por supuesto, pero para ver desde allí cómo podemos inspirar a otras personas a hacer cosas, ¿sí? No, me encanta. Sí, no, nunca me he vendido como coach. O sea, de hecho, siento que la gente que se vende como coach es muy delicado porque, a ver, tengo 30. O sea, no puedes ser experto o experta en nada, ¿no? Pero sí puedes compartir como tus puntos de vista y decir como, a ver, yo hice esto, me fue bien, ¿no? Te lo dejo. Sí tengo lo que sustenta como lo que comparto, ¿no? O sea, sí comparto de finanzas. Claramente estoy estudiada como en esa área, ¿no? Emprendimiento, pues lo vivo. No es desde una teoría, es desde una práctica. Pero sí, como que más me gusta como meter ese awareness en la gente, decir, mira, te dejo este tip, a mí me sirvió y ojalá te sirva a ti. Literal. Ese formato estoico nos llama un poco la atención, ¿no? No te voy a decir cómo se hace, te voy a decir cómo lo hice yo y a ver si te va bien. Un poco, ¿no? Literal. Exacto. Sí. Entonces, desde allí, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo lo entraste? Porque me imagino que también dentro de los éxitos que puedas estar ahorita celebrando, pues hay un montón de historias detrás, ¿no? Pero antes de que llegues a Sí, tu sí. primer emprendimiento, a mí me gustaría un poco si nos platicas, que eso es quizá lo que puede inspirar a la gente, del brinco de una infancia complicada, de salirte temprano a tu casa, de tenerte que meter a ser atleta de alto rendimiento por no tener a dónde vivir, corte a empresaria exitosa. Hay mucho en el Inter, ¿no? Yo creo que Sí. a la gente lo que le interesaría saber es que está en una situación no muy favorable, es
¿cuál era desde tu mindset, como tu libro, o qué es lo que te lleva? O sea, ¿cómo sales? Pues ahora sí que no del hoyo, porque ya había sido un atleta de alto rendimiento, pero de una circunstancia desfavorable a convertirte en todo esto de lo que hablamos. O sea, ¿qué pasa en ese inter? ¿Qué hay que hacer si yo estuviera ahí y te preguntara, a ver, bueno, okay, yo estoy donde estabas tú, ¿qué hago? Sí, ¿cómo le hago? No me digas ya qué eres hoy, porque mi pregunta es, ¿cómo llego para allá? Eso ya lo veo, ¿no? Sí. Sí, a ver, de hecho es una muy buena pregunta porque siempre que doy conferencias o algo así les digo, o sea, ustedes ven el privilegio que hoy ya me hice, ¿no? O sea, pero antes de eso hubo que rascarle bastante y eso pues no se ve a simple vista, ¿no? A ver, yo me salgo de mi casa muy chiquita, a los 14, por violencia familiar. O sea, literal, si yo no me salía de ahí, pues dije un día me van a matar. Quien estuvo cercano a mí en esa etapa pues sabe de qué hablo, ¿no? Me salgo porque pues a esa edad no tienes ni pa' un chicle, es la realidad, y ya era atleta. La verdad es que el mundo del deporte, si lo conocen, pues paga fatal, la verdad, tristemente, Sí, claro. en nuestro país, pero pues es una realidad. Pero si vives en un centro de alto rendimiento, mal que bien, techo, comida, como lo básico, Y medicina. está. Que si el fisio, que si el terapeuta y así, pues eso básico está, ¿no? Era mi salida fácil, era mi salida segura. La verdad es que fuera de decir como, no, estuvo súper pesada así, fue una etapa que yo amé en mi vida. O sea, el centro de alto rendimiento fue... Yo creo que fue lo que me rescató, literal, porque todos los que estábamos ahí estábamos en una situación del terror, ¿no? Entonces, como que ya no puedes ser la víctima. De alguna forma todos son víctimas. Entonces yo llegué con mi historia así de que no, pues mi papá y me abusaba físicamente, horrible, y pues bla, bla, y viví esto en mi casa y era como, ay, yo también, ¿no? Y el de al lado como, ay, pues a mí me mataron a la hermana, ¿no? Y tú como, ya no quiero contar nada, ¿no? Entonces como que llegué y de hecho, o sea, gracias vida, porque mi historia de hecho era de las más lights que había ahí. Bien. Entonces, ¿cómo luego tú también te compras, no por minimizar mi historia, pero yo me estaba súper categorizando en una historia de víctima muy fuerte, porque sí lo era, pero cuando llegué ahí dije, pues mira, dentro de lo peor, ¿no? O sea, no me fue tan mal. Claro. Sí, Hay muy más cañón. Entonces, a veces te nublas, ¿no? Y contestando un poco a tu pregunta, pues ya estando ahí como que yo dije, oye, mi historia no está tan grave, ¿no? Y mal que bien era una niña de alguna forma privilegiada en cuanto a, tenía idiomas, como que siempre tuvo una buena educación. Hay que decirlo también, pues el físico me ayudó, ¿no? Porque en ese momento, pues yo era modelo también, o sea, modelé muy chiquita y me dio también como cierto flujo. Estoy muy alta, para los que no ven. Claro. Estoy muy alta, estaba muy flaquita. Y entonces, pues bueno, ¿no? Me dio como también ese side income. Y bueno, ahorita llego a lo de cómo empecé mi primer emprendimiento. Pero pues cómo salí de ahí, pues no tenía de otra. Pues sí estaba fuera, ¿no? O sea, como que ya estás en un concepto muy vulnerable. Yo me salgo de mi casa y demás. Un poco tiempo después, mi hermano me busca. Tengo 2 hermanos. Mi hermano me busca y me dice, oye, pues yo también ya me quiero salir. No aguanto estar aquí, Son ¿no? más chiquitos. Más chiquito. Yo le saco 4 años. Y me dice, pues me quiero quitar la vida, ¿no? Entonces, cuando a mí me llega eso, que pues lo cuento en mi libro a detalle, o sea, cuando a mí me dice eso, como que de alguna forma dices, oye, pues si yo me quiero quitar la vida, ok, ¿no? Pero que alguien que tú amas te diga yo también, como que hace que bueno, no sé, a mí en mi caso el chip como que se me reacomodó y dije, no, a ver, espérate, ¿no? Entonces como que eso para mí fue un wake up call y pues yo tuve que sacar a mi hermano y lo tuve que mantener, tuve que hacerme cargo de él. Entonces pues adopté un rol de adulta y creo que mi cabeza también se lo creyó. Oye, ¿en qué momento te das cuenta que ya es suficiente, que tienes que buscar otra alternativa, aunque tengas 14 años? Porque sí es complicado, los 14 años no se acaban de la secundaria. Sí, no. Y a lo mejor tu historia de sí. atleta venía ya desde niña, donde tú ya sabías que podías ser una atleta de alto rendimiento, La verdad no. ¿no? Si te soy honesta, no. O sea, no, yo nunca me vi el potencial de atleta. O sea, yo no fui la niña que chiquita decía, yo estoy para los olímpicos. Pero siempre fui muy alta y mi entrenador me decía como, es que tú en atletismo y tú en vallas, hacía 400 metros con vallas, me decía, pues estás fantástica. O sea, mides casi un 80, la pata la tienes hasta acá. Y pues el atletismo no es un deporte tampoco saturado en México. Si hablamos de Estados Unidos y es otra cosa. Pero acá, pues una niña con mis complexiones y demás, pues era buenísimo para el deporte que hacía. ¿Cómo me doy cuenta? No, pues me di cuenta desde chica, pero muy chica, intentando hacer retrospectiva, cuando iba a terapia y cosas así. No te das cuenta que vives una situación de violencia. O sea, lo que pasa en tu casa, pues crees que es normal. Pues es como, mi papá me pega, ¿no? Es lo que vives, es lo único que conoces y es así debe ser. Claro, y a ver, o sea, lo que la gente a veces no visualiza, y lo entiendo porque no es su realidad, bendito Dios, ¿no? Es que hay momentos buenos también. Entonces esos momentos buenos como que nublan lo malo y dices, pues esto es normal,
¿no? O sea, como que llega, me pega, se va, pero pues, mañana me iba a poner helado, ¿no? Entonces, como que es normal. Hasta que yo empecé como a convivir con otras familias y yo decía, ¿por qué yo estoy moreteada? ¿Y a qué hora se pega? ¿A qué hora En esta casa. ¿A qué hora le pegan a mi amiga? No, o sea, está muy cañón y hoy le meto humor, pero es real. O sea, hoy íbamos y ya sabes de que, no sé, te tiraba esto sin querer y yo decía, nos van a meter La una... paliza del... Ajá, y mi amiga, que no te preocupes. Y yo, no me digas eso, te van a pegar a ti. No, o sea, como que yo súper espantada y pues también algunos papás empezaban a dar cuenta, mi entrenador se dio cuenta, o sea, como que bastantes personas, pero mi familia tenía una posición pues bastante privilegiada en gobierno, la cual pues hacía que también era una familia con la que no te querías meter. Pues nadie hacía nada. ¿Me explico? Ahora, también hoy en día hablar de violencia y poder subir algo a redes y demás es una posibilidad. Yo tengo 30, wow, que ya estoy haciendo comparaciones de edad, pero hace 15 años ni de chiste hacías eso. O sea, ni de chiste hacías No un había ni caso. cómo. Ajá, había high five, ¿sí me explico? O sea, no había ni Instagram. Entonces, pues no es como que podías alzar la voz. No es como que, oye, tú me haces esto y yo mañana te expongo. La palabra expongo no existía, ¿sí me explico? No en el contexto que le damos hoy. Entonces, pues creo que así me empezó a dar cuenta y ya al punto en el que ya había una violencia física muy grave, dije, esto eventualmente ya va a estar duro, ¿no? Oye, Carly, ¿qué le podrías decir a la gente de, o sea, qué es lo que te hace, en lugar de irte al hoyo, ir para adelante? Porque muchas personas en México y en muchos países están o pasan por situaciones complejas de distinta naturaleza y pues muchos, o la gran mayoría, por desgracia, tiende a ir hacia abajo en lugar de sobresalir, ir adelante. Te soy honesta. O sea, mi respuesta como más honesta es como, creo que vivimos en una cultura que si bien es hermosa y tiene cosas magiquísimas, también nos gusta vivir como en ese, ¿no? O sea, como, a ver, si tú llegas y me dices, oye, Carla, qué bonita, de alguna forma estamos programados para decir, ay, no. ¿Ya sabes? Entonces, oye, ¿te está yendo bien? No. Entonces, si además te está yendo mal, o sea, somos expertos en de repente hacerlo todavía peor, ¿no? Entonces, nos gusta a veces, suena raro, pero hay que tomarlo como sin el juicio que lo digo, pero hemos normalizado un poco vivir en ese, ay, manita, pues me está yendo bien mal, ¿no? O sea, lo hemos La película de normalizado. Pedro Infante, Torito. O sea, Una oda al sufrimiento. victimizarse personalmente, ¿tú crees que es un común? ¿Es algo común que la gente diga, bueno, es que así estoy, pero le gusta de alguna manera vivir como con esa opresión o con esas limitantes? Sí, son oraciones fuertes. O sea, Muy como que fuertes. no quiero echar un statement y decir como este ya es mi statement, pero sí, o sea, como que normalmente yo he vivido en otros países y he convivido otras culturas y así como el mexicano es el más optimista cuando tiene que ser optimista, ¿no? Sí, Y sí. somos los, o sea, voy a gritar, no hombre, aplaudo, grito y brinco, ¿no? Pero también cuando nos toca vivir como en esa otra parte de la balanza, también tendemos a quedarnos ahí, ¿no? O sea, tú hablas en otras culturas, es como, pues salte, ¿no? Pues haz algo. Y aquí es como, no, quédate, es tu papá. Quédate, sí, ¿no? claro. Es tu mamá. O sea, ¿cómo te vas? O sea, a mí hasta la fecha la gente me juzgaba, solté ese juicio, porque muchos me decían, pero ¿cómo te fuiste si son tus papás? Y yo, tus papás casi te matan, ¿no? O sea, porque a mí sí, ¿no? Y son cosas muy duras de entender, o sea, y de sanar, bueno, el doble, ¿no? Pero yo te diría, hoy te va a contestar mi Carla más madura, más trabajada. En ese momento te puedo decir que también fue un acto de rebeldía, fue un acto como de decir, las mujeres de mi familia no se salen, vean como yo sí me salgo. No quiero decir que haya sido una forma positiva, pero fue un acto de rebeldía que me hizo sobrevivir. Hoy que ya lo veo para atrás, digo, pues no es que fueran malas personas, no es que fueran malas mujeres, malos hombres. También era otro constructo social muy cañón en el que también estaba permitido. Hoy un hombre le pone una mano a una mujer y cada vez estamos entendiendo que eso no hay poder humano. Pero hace 15 años era bastante normalizado. Sí, tú Y hace 30 era hasta raro que no le pegara el esposo a la esposa o a los hijos. Hoy me van a escuchar en 2025 cuando salga esto y va a ser como, pero tienen que entender de dónde viene la historia, en qué posición, en qué principio de realidad y entonces las cosas se veían muy diferentes. Hoy no van a hacer sentido. Entonces, hoy si te contesto es como, no, mi madurez, yo vi. La realidad es que no. En ese momento quería ser rebelde, en ese momento se me hizo fácil, o sea, en ese momento, no sé qué pensó. Pero es que está complicado que se te hizo fácil, porque la época era lo común que el papá, digamos, ejerciera su autoridad a base de un dominio físico y psicológico. Y los niños lo aceptaban porque era lo que se acostumbraba.
Entonces, el que tú hayas tenido la lucidez o la rebeldía, como le dices, para decir, ¿sabes qué? No more, es atípico, sobre todo de esa época. Ahorita a lo mejor sería un poco más normal y entendible que personas que están en la edad en la que tú estuviste ahí digan, ¿sabes qué? No más, porque esto no está bien aceptado en la sociedad y yo no voy a soportar estas cosas. 100%. Sí, sí, sí. Pero en tu época, o sea, de verdad no, o sea, no entiendo todavía cómo pudiste tener esa lucidez, rebeldía que tú le dices, para hacerlo a los 14 años. Te voy a E decir irte que con también lo único estaba que sostenida. tenías. O sea, de alguna forma, como la gente alrededor que me dijo como, oye, pues no te podemos ir como sacar, porque además nadie te va a decir, tú vente a vivir conmigo forever and ever. Pues, como dicen, el arrimado eventualmente apesta. Sí, sí. Pero como yo tenía la parte de atleta, de alguna forma mi grupo sí me dijo, pues vete a un centro de alto rendimiento, porque ya calificas para. ¿Se acuerdan que les decía que este mundo del atletismo no está saturado? Entonces no es lo mismo ser Futbolista. la número, exacto, el número algo en fútbol, que sí tienes que, a ver, no que yo no fuera nada, pero que sí tienes que llegar a cierto nivel. Pero para ser de los primeros a nivel nacional en mi categoría en atletismo, éramos muy poquitas. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma, yo me fui a un programa que se llamaba Futuras Promesas y pues ahí me metí y te dicen, oye, vas a vivir aquí, pues lo googleé, ¿no? Ves un espacio bonito, dices, lo que sea que no sea esto. Pero no me fui a la calle, ¿me explico? O sea, me fui a un centro, que pues claramente ya no era mi casa, y yo fui muy feliz. O sea, mucha gente que ha salido de ahí me dice, ¿cómo pudiste? Ojo, y quien ha leído mi libro saben que en ese centro me abusaron sexualmente. O Oye, sea, ¿cómo se llama tu libro? fue algo muy... En ese centro es donde fuiste muy feliz. Fui muy feliz hasta que no. Pero Hasta que no, porque las cosas se mantienen en un estado de felicidad hasta que ya no. ¿Cómo se llama tu libro? yo fui Mindset Unicornio. Mindset Unicornio. Y es biográfico. Es biográfico. A ver, o sea, el libro se divide en 3. La primera parte habla de mi historia personal. Como ven, o sea, tengo una historia a la cual se le puede rascar. Y yo lo quise convertir. El libro se lo escribí a mis papás. O sea, está dedicado a ellos. Está muy bonito, la verdad. No he tenido ¿Tienes contacto. relación con ellos ahorita? No. Perdí contacto hace 15 años. Pero yo quería que supieran de alguna forma que mi camino de sanación, pues sí fue en serio, y el libro empieza con cartas para ellos, y está muy bonito, ¿no? Y de alguna forma, mis vivencias personales, quise contar cómo, o sea, logré cambiar como esa victimización, algo que me hizo hoy ser, pues, una de las emprendedoras más intensas en México, ¿no? O sea, y dedicárselo a ellos, ¿no? O sea, que de alguna forma, aunque no tengo contacto, después mi mamá me marcó cuando lo leyó, y sí tuvimos ahí un Qué ligero lindo que lo hayas contacto. leído dentro del... ¿Tuviste algunas rencillas después todavía con tu mamá? No tenemos contacto, pero cuando salió, a ver, el libro está explícitamente escrito para ellos, ¿no? Digo, terminando de contestar lo tuyo, habla de emprendimiento, habla de negocios. La segunda parte del libro lo enfoqué a finanzas personales, porque yo siempre he dicho que quien tiene un negocio o quiere emprender y no tiene control de sus propias finanzas, pues difícilmente, ¿no? Si tú eres un caos, vas a extrapolar ese caos a tu negocio. Y la tercera parte habla de estructuración. Yo soy súper cuadrada para muchas cosas y eso me sirvió mucho en los negocios, como a realmente estructurar un negocio sano, y hoy lo he podido hacer en varios negocios, ¿no? Y contestando a lo tuyo, de mi mamá, no, lo leyó. Mi mamá es una mujer muy fría, hermosa, espectacular, pero lo leyó y me dijo, no había entendido lo que te habíamos hecho hasta que lo leí. O sea, como puesto en palabras tuyas, me dijo, pues fue un golpe de realidad muy fuerte porque yo no lo recordaba así, ¿no? Yo Desde lo luego que recordaba no. de otra forma. Y nada, o sea, fue como un momento muy bonito de, oye, no es sano que reincidamos ya en esta vida, pero sí es sano que sepas lo que he trabajado, sí es sano que sepas que tienes una hija sana, que estoy bien, que tu hijo también está bien, y que sigue siendo mi mamá, ¿no? Aunque no tengamos ese vínculo, y que te amo mucho y que estamos bien, ¿no? O sea, como que transformar esta vida y transformar el linaje que tenemos costó tu relación y la mía, y fue un precio demasiado alto, pero Pero aquí estás. Y nos llama Y estás más, bien. y nos llama más la atención ahora tu historia, porque sí está bueno, ¿eh? si bien conocíamos... Está para escribir un libro. Peli, para una peli. Sí, estábamos viendo nada más la parte que se le ve del iceberg, ¿no? Abajo hay una cantidad de subhistorias, ¿no? Subyacentes a todo esto. Y admiro, y creo que mis compañeros admiran tu fortaleza, y sobre todo la valentía para contarlo de la forma como lo estás contando, ¿no? Pero Terapia. internamente, ¿cómo te hablas a ti? Porque en este momento hay muchas personas que, como dice Juan Carlos, pueden estar viviendo esta circunstancia, esta situación. Y la callan, porque no saben
cómo reaccionar, no tienen las herramientas o no tienen la voluntad que tuviste tú. Hoy día, evidentemente te estás hablando de una forma muy optimista. Creo que dices que tu adversidad es tu motor, lejos de restarte te suma, ¿sí? Pero desde allí, ¿cómo conectas contigo cuando se apaga el foco, cuando se cierra la computadora, cuando estás sola, cuando te toca mirar hacia adelante? ¿Lo ves lindo? ¿Lo ves hacia adelante totalmente como un océano azul? Sí. Explícanos un poquito de eso para ver si alguien en este momento que necesita escuchar esto conecta con esa visión que tú puedas transmitir. Se los voy a explicar con un ejemplo muy práctico, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo, fui al cardiólogo y me dieron un diagnóstico que un poco esperaba, la verdad, pero pues no es un diagnóstico como muy bonito, ¿no? Y me acompañó mi pareja y demás, y pues como que amigas cercanas me decían, oye, ¿cómo estás con ese diagnóstico? Y yo, pues estoy, como siempre he estado, o sea, ¿no? Al final la gente, y en este caso los doctores y demás, la gente siempre te va a poner una posición de cómo estás tú, ¿no? Te va a decir, estás mal, estás no sé qué. Y yo siento que yo me quiero mucho. O sea, de verdad, he estado tanto tiempo conmigo que tuve que hacer las paces conmigo. O sea, literal, yo no me quería, me hablaba muy duro, era súper exigente conmigo, era muy desalmada conmigo. He tomado años de todas las terapias que se les ocurra. O sea, ya pasé por todas. Caballo, no caballo, ya sabes. Y me caigo muy bien. O sea, me quiero mucho, literal. O sea, y me cuido mucho porque me he quedado sin relaciones, sin amigos, sin familia. Y pues dije, pues nada más me quedo yo. O sea, literal, ¿no? Y entonces desde yo quererme mucho y trabajar mucho conmigo, empezaron a llegar amistades increíbles, familia que convertí en familia, aunque no sea sangre, parejas espectaculares, la pareja que hoy tengo es brutal, ¿no? O sea, entonces como que de alguna forma todo se acomodó. Ayer mi gente me decía, oye, aquí estamos contigo, el diagnóstico. Y yo le decía, me han dado, o sea, yo hubo 80 diagnósticos de los cuales me voy a morir. Y aquí sigo, ¿por qué? Porque soy una persona coherente, soy sana, me cuido mi mente, mi cuerpo, todo. Entonces, si me toca irme, me voy a ir, ¿me explico? Pero mientras no, yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder, porque es mi cuerpo. Y no me va a venir a decir alguien, aunque sea con un diagnóstico, que yo me voy a poner mal cuando no ve mi coherencia del día a día. Y mi congruencia del día a día es como increíble, no fumo, no tomo, o sea, no hay poder humano que una persona así no esté, ¿me explico? Entonces, como que contestándote es, soy una persona demasiado congruente y coherente. Me quiero mucho, me respeto mucho, estoy sumamente orgullosa de mí. ¿Te invitarías a comer a ti solita un día y la pasarías genial? Claro, la hago diario, venir una vez al día. O sea, Maravilloso. Sí. Ahora seguimos entendiendo un tanto más todo esto y Mover, desmudar, mover. no sé si conoces la diferencia entre envidia y admiración. Lamentablemente sí. ¿Sí? Wow, Pues a ver, Bien, cuéntanos un poco. a ver, yo creo que... A ver, tú le dices hace rato, ¿no? O sea, yo vengo una curva como muy interesante, ¿no? Donde es como, estuve acá y claramente no creo que en ese punto haya sido admirada, ni por nadie ni por mí, ¿no? Esa es la realidad. Luego como que la curva cambió rápidamente y como que fui admirada por ciertos logros. Y luego como que esa curva siguió creciendo y ni yo me la creía. Ahí fue donde tuve que hacer un trabajo de amor propio, porque fue como, Carla, ¿cómo puede ser que hay gente que te celebre y tú digas como, soy un fraude, soy tonta, soy, o sea, yo decía, está cañón la incongruencia, ¿no? Yo creo que siempre van a existir las dos. O sea, la gente que dice como, no hay envidia, es como... ¿Qué hiciste para hacer ese cambio? ¿Qué hiciste para creerte? pues aceptarlo. O sea, como que existe la envidia y eso. No, lo de eres un fraude y todo eso. ¿Cómo te sacaste eso de la cabeza? Te soy bien honesta como escuchando a la gente. Porque luego llegaron y me decían, Como dijiste hace un rato, Eres una fregona. creyéndote lo que te estaban diciendo. ajá, como que yo le decía, me decía, oye, eres una fregona. Y yo, ¿pero por qué? Entonces, como que me causaba conflicto y me decían, no, pues hiciste esto y esto y esto. Yo me acuerdo que una vez una señora me dijo, pues sobreviviste. Y yo como, ya, pues sí, ¿verdad? pues sí. No, entonces, pues no sé, o sea, como entendiéndome mucho, haciendo mucho las paces, porque hubo muchos años que me enfoqué en no odiar a mi familia, porque había un odio que yo entendía que no era sano, lo estaba somatizando, ¿no? Y luego mucha gente, terapeutas y demás, me decían, es que yo siento que no te quieres a ti, o sea, estás muy enojada contigo. Y pues que te digan, eso está duro, porque odiar a otros es fácil, es como, tengo con qué. Pero que te digan, te odias a ti o no te quieres a ti, pues es bien fuerte porque, pues, ¿cómo te excusas, no? Es como... ¿Sabes qué? Vives contigo. Viendo un poco tus redes sociales y algo que leí hace poco, donde decían que la gente que envidia opina y la gente que admira pregunta.
Y Ay, qué gran insight. sí, y en tus redes sociales mucha gente pregunta, realmente. Y coincide también, conozco gente más grande que tú, en el sector legal, sector de seguros, en educación financiera, lo que tú quieras, que les encantaría hacer lo que tú haces, pero no tienen el valor de hacerlo. Entonces, volvemos entonces ahora al tema del emprendimiento. El primero. Ibas a contar cuál fue tu primer emprendimiento Exacto. y cuándo. Ahora, Y esa parte, antes de pasar a esa parte, que es la que también nos interesa, yo te escucho y cuando llegaste a una opción en donde podías escoger para allá, o sea, hacia un camino o hacia el otro, donde la mayoría de la gente se trata de victimizar para justificar su situación, tú escogiste no victimizarte. Y de alguna manera el no victimizarte, a lo mejor mi abuelo me decía con mucha razón, cuando algo grave te esté pasando, imagínate que es alguien más, ponte en tercera persona. Vas a tener mucho más claridad de lo que está pasando, lo vas a sentir mucho menos y vas a poder tomar decisiones más adecuadas. Es sumamente difícil que no te afecte lo que te está pasando y que lo veas como alguien desde fuera. Porque sí pasa que si alguien te cuenta algo, tienes mucho más claridad para saber qué decirle que si te está pasando a ti. Cuando a ti, todo lo que te pasó, que imagino que debe haber sido terrible en muchas ocasiones, y que la decisión de salirte no ha de haber sido nada sencilla, y él, ¿sabes qué? Tengo que ser atleta de alto rendimiento porque es lo único que tengo disponible para salir. Tuviste que dejar de ser víctima o no verte tan afectada por la situación y decidir salir, cuando la mayoría de la gente lo acepta o se resigna y se queda como víctima. Sí. Y el victimizarte creo que es la mayor o una de las mayores circunstancias o decisiones que te evitan salir. Porque entonces todo lo que te está pasando es malo, todo lo que te está pasando no te lo mereces y lloras y sufres por esa situación. Cuando lo que decía hace ratito, yo me caigo muy bien, yo me amo a mí misma. Si me fuera a comer conmigo solita o si conociera a otra Carla, estaría feliz platicando con ella. Y la mayoría de la gente no tiene esa sensación de cada uno. O sea, ¿sabes qué? No. Con menos problemas. Con menos problemas. Y no se te hace que parte de un punto en el que puede ser algo horrible, pero es que si tú no te caes bien y no te respetas y más, tampoco te quieres salvar. O sea, esa es la realidad. Yo creo que no disfrutas la vida hasta que no te caes bien. Todos en algún momento creo que no nos caemos bien. Sí, es un proceso como humano. O sea, ahora, de verdad voy a decir algo muy fuerte y lo digo con todo mi corazón porque es mi vivencia, ¿ok? Es lo que yo pasé. Yo me acuerdo que había una persona que me decía como, cuando tú creas que tu vida es difícil, haz altruismo, ¿no? O sea, voltea a ver allá afuera, ¿no? Porque sí, yo viví una situación muy complicada, pero venía de una familia muy bien posicionada y demás. Entonces yo tenía una esfera alrededor de mí, ¿sí? Que después se me rompió muy rápidamente, ajá. Pero como les decía, cuando yo caigo en este centro de alto rendimiento, o sea, mis compañeras de cuarto eran niñas violadas, eran niñas, o sea, muy, muy maltratadas, eran niñas que estaban huyendo, o sea, había situaciones bien graves, ¿no? O sea, y mal que bien yo decía, lo mío sí está grave, porque también vivo algo muy similar, pero no, o sea, créeme que dentro de los graves no era tan grave, ¿no? Entonces, cuando te permites, iba a haber mucha gente que dice, bueno, sí, pero entonces te comparas. Yo no creo que la comparación sea mala, o sea, como que si puedes notar que tú de alguna forma tienes un privilegio y decides anclarte ese privilegio en lugar de anclarte al no privilegio, porque eso había bastante. O sea, yo de verdad en mi cabeza decía, soy una niña privilegiada, o sea, sé hablar inglés, ¿no? Como sea, pues, si no veo ahí me meto a algún trabajo donde necesiten inglés, ¿no? O sea, podía modelar, tenía todas mis extremidades, pues donde yo competía también había gente que no tenía todas sus extremidades, ¿no? Los paratletas. Entonces, o sea, como que de repente yo veía mi principio de realidad, o sea, lo que yo vivía y yo decía, pues es que neta no está tan grave. O sea, sí puedo salir adelante. La palabra resiliencia un poco, ¿no? En salir rápido también de esto, ¿no? Y luego aprender a escuchar, o sea, porque la gente sí me decía, estás cañona. Y luego me empezó a ir muy bien en atletismo y la gente me decía, oye, es que en mi primer año mi entrenador me metió a competir y terminé cuarta nacional en los nacionales y yo de que, ay, quedé en cuarta, ¿no? Qué tonta soy. Y mi entrenador de que, niña, o sea, te acabo de meter a entrenar y eres cuarta nacional, estás loca, ¿no? La Estás cuarta tonta. del país. Ajá, entonces, pero ve, algo de ambas partes se puede ver
de formas muy fuertes. O sea, neta sí puedes decir, wow, mi primer año soy la cuarta, soy una pistola. Sí. O decir, soy una Soy una babosa porque quedé en cuarto. Sí, o sea, ni al podio, ¿no? Entonces, como que también me empecé a dar cuenta porque mi coach me terapeaba mucho y me enseñaba mucho esa postura. Y el haber sido atleta también me salvó porque el ser atleta, a ver, de esos centros te sacan si no tienes un buen lugar en el podio. Y para mí eso era techo y comida. Entonces yo no me podía dar el lujo de no ganar. Y entonces, como que mi coach me terapeaba mucho y me ayudaban mucho, ¿sabes? O sea, entonces a mí también ser atleta me salvó porque el atleta lo empiezan a programar para ganar. No, y, a mí sí me- y te alejó de muchísimas cosas que no son sanas, ¿no? Claro, yo no fumaba, Porque- no había drogas, no había... Eso es el tema, ¿no? La El mayoría de la deporte, gente que te está concentra y que te da está un en propósito eso, sano. la mayoría de la gente que está en eso es lo que te decía ahí es cómo en vez de tirarme a la fiesta, a todo esto, pues fue entrenamiento, mucho en donde estabas, tal vez casualidad, suerte, del tema del deporte o el universo, Te cuido. pero sí, esa parte es importante. Justo hablábamos hace un rato del tema del universo y la vibración de las personas, que algunas personas logran cosas y otras personas no las logran todavía, y pues un poco por ahí a lo mejor esa sincronicidad puede de alguna forma incluirse dentro de tu historia. Sí, yo siempre iba así, el universo me ama, el universo, soy su favorito. No, qué padre que lo veas así, de verdad, porque te costaría lo mismo verlo exactamente de la otra manera, ¿eh? Todo es perspectiva. La gente que quiere vivir en victimización, La cuando vive. te escucha decir eso, te va a decir que estás loca. Claro, Y es ¿cómo como, crees? claro, estás loca. O sea, Después de estás lo loca. que viviste, No, Carla, sí, no ¿cómo es te puedes alcanzable. sentir bien? ¿Estás loca o qué? ¿Qué tonta eres? Sí. Vamos al primer emprendimiento ya. Bueno, ya, está muy divertida la plática con Sí. Carlita de, Es que de está tu bueno. alto rendimiento. Mi primer emprendimiento fue una marca de ropa que quebré. Bueno, be there, done that. Pero, También. espera. Pero ¿cómo arrancas? Estás en el... Centro de alto rendimiento y les voy a hacer tangas para todas las que están haciendo atletismo. Los maratonistas. No, ya fue saliéndome, fue algunos Ya pasos salido. después, sí, Ok. sí. Pues, Ya me había regresado a Ciudad de México porque eso había sido en Monterrey, ya me había regresado y todo, y retomo contacto con una prima mía. ¿de qué esta- vivías entonces? de modelaje, todavía del deporte, porque aunque había regresado, todavía tenía campañas, o sea, trabajé con Nike y bla, bla, bla. Ay, así imagen. O sea, pues era modelo y entonces ya sabes que luego te pagaban por estar sentada en un restaurante y que se vieran niñas Ah, claro. atractivas en la Ya. parte de afuera. No es broma, pagaban muy bien. ¿Va bien? Era ¿Está la bien? Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que todas esas cosas que muchos juzgarían, pues a mí me dieron de comer, entonces. No, Yo, desde luego. yo los amé. ¿Tú no crees, por ejemplo, que la gente puede dejar de tomar oportunidades por puro complejo o por pura Ay, percepción? no. A ver, yo tenía muy claro mis valores, ¿no? Me ofrecieron mil veces ser de que escort, de cosas así, pero yo decía, no soy a cosas que a mí no me hagan sentido. O sea, lo de al lado, su cuerpo, a mí me da igual, pero yo decía, yo no quiero después reprochármelo, ¿no? Entonces yo hacía cosas con las que yo estaba cómoda. De hecho, por eso me salí del modelaje después, porque es un ambiente, en mi perspectiva, muy duro, ¿no? Pero bueno, me retomo contacto con esta prima. Mi prima me dice, oye, pues me salí también como pues, del ecosistema familiar y estoy empezando una marca de ropa muy mexa, pero muy chic. Pues, ¿qué onda? Yo era una mujer de mi familia. Decir, estoy emprendiendo. O sea, para mí fue un eye-opener. Fue como, ¿qué? Ya sabes, como Wonder Woman está en mi familia. Puede. Ajá, o sea, fue como, güey, wow, ¿no? Y entonces me dice, no, sí, tengamos este negocio. Y yo, güey, güey. Yo siempre he sido súper intensa. No tenía un clavo. Entonces le dije, Yo te ayudo. Pongo trabajo. Vale, a mí dame trabajo, órale. no, literal, le dije, güey, yo me pongo afuera me acuerdo en los bazares a vender y así, pero le dije, pues no tengo dinero. O sea, me dijo, no, es que sí necesito dinero porque hay que hacer la primer producción. Y yo, pues yo te lo consigo. Yo lo fui a pedir y si no, o sea, sí me prestaron. Y ya, pues empezamos la primera producción. Y les juro, por eso les digo que el universo me ama, porque neta, os he hecho cada locura. Y, a ver, los abrigos de empezar así en redes y bla, bla, terminamos vendiendo en Four Seasons, en Saks, o sea, Te ama. ¿no? ¿Qué va a Sí, te amo. Y quebramos por estúpidas, pero eso es, llegaré a Otra historia. No, a ver, o sea, como eran unos abrigos como muy mexicanos, pero como muy fashion, era cuando todavía así como decir que usabas algo mexicano era como, nosotros dijimos, no, puede verse muy chic, ¿no? Muy fancy. La esposa del gobernador, perdón, de Oaxaca se enamoró de nuestro proyecto y nuestros abrigos estaban en Palacio Nacional. No, unas cosas que vea yo. Padrísimo, qué buena onda. ¿En qué momento? Padrísimo. American Express nos busca, ahí ya casi quiebro. Nos busca y nos dice, güey, niñas, ustedes van a hacer la imagen de Shop Small, que hasta la fecha existe, es una iniciativa para emprendimiento de American Express.
Y yo, no, bueno, yo me sentía, o sea, Andy Benavides, güey, o sea, y pues necesitamos 50 chamarras. Yo no hacía chamarras, hacía abrigos. Y mi prima, yo no, y yo, cállate la boca. Diles que sí, diles que sí. Y yo te llevo tus... So, fuiste la Jobs de tu historia. La Steve Jobs de tu historia. Sí, a mí me decían, tú haces sombrillas, y yo, Claro. ¿Cuándo los quieres, güey? los martes, güey, los martes hago sombrillas. Entonces le hicimos las chamarras y de repente nos empiezan a llegar así un chorro de notificaciones a Instagram. Y dije, güey, ya nos hackearon. Y así que, Bárbara de Regil te ha mencionado, blu, blu, blu. Y yo, güey, nos turbo hacker, ¿sabes? Y resulta que Amex le manda esas chamarras a como los influencers top de ese momento y nuestra marca se va al cielo. O sea, fuimos el caso de estudio de Advertising Week Latam. O sea, unas cosas que vaya yo decía, primero una puberta. Y obviamente eso nos ganó. O sea, porque de repente estábamos en las portadas del Heraldo y en no sé qué era, en las dos niñas. Y ahorita ser emprendedor y es un cliché. O sea, y ahora ya todos somos. Sí, pero en ese momento ser emprendedor era como, estás tonto. O sea, como no te metiste a Coca-Cola a trabajar, ya sabes, era como que inestable, ¿no? Ahorita es cool, pero ahí estabas tonto. Y como que de alguna forma nosotras nos veíamos cool. Entonces era como, ay, las emprendedoras y sus abrigos y ayudan a comunidades indígenas y bla, bla. Y pues nos volvimos locas. Entonces en lugar de enfocarnos en el trabajo, era de, pero tú por qué vas a dar la conferencia? ¿Y tú por qué vas a posar ahí? ¿No? Y yo soy la diseñadora, pero yo soy la de las finanzas y, bueno, entre nuestra babosez mental, Pasa. nos quebramos el negocio. Nadie le hacía Se caso. pelearon y lo quebraron. Muy bonito. Está bonita la historia, la verdad está bonito. Bueno, no termina tan bonito. Al final, mi prima decidió quedarse con los abrigos que tenemos en producción. Ella sentía no vende nada. No, pues se los dio, por no decir otra palabra. ¿Te los pico? Se los prestó. ¿Te los Pues presto? se los prestó y pues ya se acabó la marca y... Marca que No, no sí, puedo eso mencionar escucha, porque se escucha una historia muy divertida, la verdad. Muy divertida, que no terminó bien, pero divertido. Pues me enseñó mucho, o sea, fue como, güey, como teniendo un productazo y un súper foco, o sea, porque tenemos el reflector así, nuestro ego pudo 1000 veces más, o sea, y pues ver, en lugar de aprender y echarle ganas y bla, bla, pues nos enfocamos en lo que no. El ego puede... Tienes que agregar a tu bios de alguna forma cuenta historias. Creo que las cuentas muy bien, sí. Ok, entramos en el mundo del emprendimiento. Y desde allí creo que lo que te caracteriza, vas aprendiendo rápido en la medida que te vas actualizando cada día en virtud de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Hoy particularmente, ¿en dónde estás involucrada? A ver, mi empresa principal es APB, yo soy la directora general y tengo un socio que es espectacular. Que odia salir en estas cosas, entonces jamás lo van a ver. Fabricamos equipo de estacionamiento y administro estacionamientos. Ticketcitos. Las plumas, Ok. donde pagas los estacionamientos. Pues somos la fábrica más grande de México y somos, pues sí, la empresa más importante de estacionamientos. O sea, no administras, sino creas. También, También. Ok. sí. Ya. Sí, seguro me han visto, pero nuestra industria es súper cero sexy, entonces nadie les pone atención. Ok. Es sumamente usada la industria. Cuando a mí me dicen, dime un producto que cualquier mexicano haya usado, le digo, el nuestro. Seguro. Quizás no mi marca, pero sin industria. No, seguro sí. ¿Estás en el DF? Sí, no, a ver, nosotros llevamos casi todos los Sorianas, Walmarts, muchas marcas que Muy conviven. bien. Entonces, seguro nos han convivido, pero Muy bien. pues nadie los ubica. Y desde allí entonces se abre el abanico de nuevas oportunidades. Sí, de ahí empiezo a comprar empresas, empiezo a invertir. A mí me cayó un 20 como muy bueno para mí hoy, para mí yo del presente, pero en su momento fue una ansiedad terrible porque me di cuenta que a mí nadie me iba a heredar. Me di cuenta que yo no tenía pensión, yo no tenía, pues nada asegurado, no tenía nada a mi nombre. Y sí, la intensa y los cursos y mi empresa y no sé qué. Pero yo dije, a ver, espérate, a mí en unos años me va a cargar, o sea, el diablo, literal. Y hace unos años me dio como una etapa de muchísima ansiedad porque dije, güey, o sea, muy emprendedora, pero yo no tengo ningún colchón. O sea, se me va a caer todo, ¿no? Y entonces empecé a volverme loca, o sea, me empecé a enfocar muchísimo en cómo invertir y empecé a hacer muchísimos diplomados y empecé a especializarme en inversiones. Empecé a comprar empresas, empecé a diversificar, saqué dinero de México, o sea, empecé a invertir a nivel ya más internacional y me empezó a encantar. Porque empecé a ver lo que el dinero pasivo empezó a hacer en mis finanzas. ¿Paraísos fiscales estás hablando o estás hablando de Todo chido, ¿no? Está bien. ¿Todo bien?
Está en camino. Wink, wink. Me falta. Islas Caimán. No sé. Ahora, fíjate que nosotros estamos acá precisamente en una especie de movimiento, como lo llamó Juan Carlos, Juan. Ahorita. que lo que estamos intentando es precisamente inspirar a las personas a planificar. Dígase planificar, lo que acabas de decir. ¿Qué pasa si me pasa algo mañana? ¿Qué pasa con los míos cuando no esté? De alguna manera. Y me gustaría aprovechar tu visita para mandarle un mensaje a estas personas que después de los 45 años, 50 años, ya son invisibles para el sector de alguna forma laboral, porque de alguna manera siempre va a haber un talento más joven, más económico, y lo que realmente está ocurriendo es que no solamente en México, en el mundo, nos estamos haciendo más longevos y pues sin trabajo, vivir nuestra época más larga va a estar complicado. ¿Cómo te puedes de alguna forma planificar o preparar para ello? Mira, o sea, te digo como primero el qué opino y luego el cómo, ¿no? O sea, a mí la gente cuando me dice que por qué soy tan intensa con el tema de las inversiones y bla, 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 siempre les digo, a ver, porque yo estoy trabajando para mí, porque la Carla de hoy ya aprendió a vivir bien y hay que sostener eso, ¿eh? Nadie lo sostiene, entonces yo elijo darme una buena vida y eso no me lo va a quitar nadie y pues eso cuesta, ¿verdad? Lo segundo es para mí yo del futuro, porque ya acostumbré a la del presente a un estilo y la del futuro va a tener eso y más, pero la del futuro no va a tener mi misma energía. Okay. O sea, hoy quien me conoce sabe que tengo un club de las 5:30 de la mañana y no duermo y soy intensísima, pero eso es hoy, ¿no? O sea, en 5 o 10 años, a lo mejor yo voy a decir a las 10 de la mañana, buenos días, ¿no? Entonces, me quiero preparar porque yo no quiero vivir en este nivel de intensidad toda mi vida. No quiero, eso es una elección, ¿no? Y luego, pues diciendo como el cómo, hay muchas formas. La realidad es que somos muy flojos para lo que nos conviene, ¿no? Porque si yo te digo, consigue los boletos de Shakira, no me vieron a mí, pero ustedes vean la habilidad que me nació para conseguir esos boletos. Pero cuando te dicen, oye, para tu futuro, es como, luego veo. Pues no ha llegado un asesor a mí, ¿no? Y es como, es tu vida. O sea, yo en algún punto me hice la pregunta, y creo que de ahí viene el cómo, con cuánto yo quería, o sea, cuánto dinero yo quería tener en cierta edad, ¿no? Entonces yo dije, ¿cuánto quiero de eso? O sea, ¿qué porcentaje me lo va a dar mi vida actual y qué porcentaje me lo van a dar mis pasivos? O sea, el dinero que yo no tengo que trabajar, ¿no? O sea, activamente, por eso se llama pasivo. Y ya como que definí ese plan, me senté yo, el Excel, hoy puede hacerlo con ChatGPT, yo lo hice con el Excel, y yo le dije, güey, a ver, yo quiero tener esta cantidad a tal edad que me le esté dando mis pasivos y esta otra yo la puedo trabajar. Y me dijo, claro, pues empieza a ahorrar, hermana, tanto. Y mucha gente eso le duele, pero pues es para ti. O sea, entonces ya cada vez que yo veía salir ese dinero en mis cuentas, yo decía, es para mí, en unos años, pero es para mí. O sea, entonces no entiendo tanto como la complejidad y estaría muy bonito que volvamos como a querer mucho esos conceptos o a entenderlos porque son para ti y tú eres la persona más importante en tu vida. Entonces debería ser un privilegio poderte cuidar a futuro, literal. Llama la atención que siendo tan joven estés hablando del tema también. Como señor. Sí. No, señora, o sea, realmente creemos que nosotros estamos en una etapa donde, pues, si hubiésemos pensado como tú, estuviésemos tremendamente diferentes. Ya seríamos más ricos. Sí, sí. De verdad. Pero que la gente escuche que no importa la edad para pensar en este tipo de cosas es definitivamente muy relevante. Precisamente porque siempre las decisiones las tienes, no le importas a nadie, te tienes que importar a ti mismo, como lo acabas de decir. Y desde allí nace, sin duda, la oportunidad de conseguir los boletos que quieres, que los vas a conseguir, ¿no? Sí, sí, sí. No, ¿cómo? Ya fui. Ya fue. Entonces ya se fue Shakira, güey. Sí, pero lo conseguiste, quiero decir. Luego viene otra vez, muchas veces. Sí, la amo. Tú sigue viniendo, hija. Muy bienvenida. Pero, no, es que está cañón. O sea, yo... A ver, y luego hay muchas, y luego también desde mi perspectiva de género, o sea, que muchas dicen, bueno, pero ¿y si me caso? Y si bla, bla. Yo siempre he dicho, mira, yo ya me salvé, entonces quien venga no viene a salvarme. O sea, viene a consentirme, viene, claro que sí, a darme, a compartir conmigo, pero yo salvada ya estoy. Entonces, y es un sentimiento cañón, ¿no? Porque ya no te vinculas con nadie en general, no nada más pareja. O sea, ya no necesitas amistades, ya no necesitas, o sea, ya las eliges, ¿no? Ya puedes vivir cosas increíbles, irte de viaje con quien realmente quieres, construir en una relación como realmente quieres. Y mucha gente piensa que por esta perspectiva que yo tengo una energía muy masculina, pero no. Tengo una energía súper femenina y me dejo cuidar y me dejo apapachar y todo.
pero lo dejo muy claro, o sea, yo no necesito que me salven, eso ya me salvé hace Que mucho. no es la princesa de Cenicienta, ni la Bella Durmiente, ni Blancanieves, que necesitas al príncipe que llegue y te solucione la vida. Sí, no, o sea, yo ya me salvé, yo fui el príncipe y la princesa, pero el espacio estuvo muy abierto a que llegara un rey y me dijera, mi reina, yo te doy todo y yo te cuido y mis socios me cuidan muchísimo y mi pareja me cuida muchísimo, pero saben la mujer exitosa que soy y que yo estoy bien. Pues esperamos que tu historia inspire a esa princesa o a ese príncipe de los cuentos que están escuchando de nuestra audiencia. Y te agradecemos. Oye, antes de que digas eso, yo sí quisiera saber, porque estás muy chava, de verdad, estás muy chica, para la lucidez y más bien el estado de conciencia tan grande que tienes de dónde estás Tan lúcido. y de dónde vienes. Las finanzas personales, que para mí es algo sumamente importante. En la universidad a mí me decía el profesor de economía, live within your means. O sea, vive de acuerdo a cómo puedas vivir. Y hay muy poca cultura financiera. En México no se enseña. En México te enseñan que si por ahí te da una tarjeta de crédito, es dinero tuyo. Uf, ya me dieron 200,000 pesos en una tarjeta de crédito. No es tuyo, güey. Sí. Es dinero prestado. Y que solo lo tienes que usar de tal manera y tal forma. Pero sí, las finanzas personales, es muy complicado que la gente sepa cómo crecer. Con lo que tenga, ¿eh? Porque la gente no crece porque vive al día, del nivel que tengas. Vive al día o hasta debiendo. ¿Cómo lo haces o cómo le dices a la gente? ¿Sabes qué? Las 3 básicas de finanzas personales. Una, tomar mi curso. Eso. Está bien, claro. ¿Cuál es tu curso? No, a ver, yo hice un curso que se llama Cómo Invertir de Cero. Ok. Justo esa gente que como que me decía, no me alcanza. Yo, no, porque no quieres. Porque una viene de cero y te prometo que Claro, te alcanza. claro. Pero para que te alcance, pues tienes que vivir en tu principio de realidad. O sea, Live within your means. pues sí, exacto, es lo que dijiste. Entonces, a ver, tip número 1, yo les diré, es como no intenten impresionar a nadie. La gente no tiene llenadera y nunca se van a impresionar. Entonces, ¿Que para qué, no? Claro, sí. sí, o sea, es como useless porque hoy llegas con una Chanel y dicen, ¡ay! Pero el día de mañana llegan con una Birkin y es como, oh, no, entonces, que te da igual, o sea, de verdad, es como tú estate en paz, ¿no? Con lo que tienes y con lo que puedes. Yo les diré eso, ¿no? Como vivan en su principio de realidad, no intenten aparentar con nadie porque vean, no lo vale. Número 2, es como realmente estructúrate. Hay muchísimas herramientas, luego en el curso, o sea, mínimo ahorra el 10% de lo que te entra, no lo hagas al revés de, ay, cuando me sobre ahorro, es como, no, en cuanto llegue, ahorra del 10 al 20%, luego vive dentro de ese 60%. Carla, no me da. No, güey, si dejas tu Starbucks, sí te da, o sea, te lo prometo. Es como, yo lo viví porque yo vivía de latas de atún, entonces te prometo que se puede. Claramente si metes ciertos gastos o costos fijos innecesarios, pues no te va a dar. Si tú eliges, nunca te va a dar, ¿no? Claro. Me dicen, es que no me da para el Uber. Muévete en pecero, cielo, no te pasa nada. Muévete. Yo me sabía toda Camina. la ruta, sí. Claro, Exacto, no pasa camina, nada. agarra un ecobici, ¿no? Sí, Pero sí. nunca te va a alcanzar para... Yo por ejemplo decía, qué sufrimiento porque no me alcanza para la gasolina. Pues entonces no uses el coche. ¿No? Y yo me acuerdo que en su momento tenía un coche parado porque no tenía para la gasolina. Es así de fácil. Me moví en pecero porque, pues aunque tenía el coche no podía No pagar. puedes pagar la gasolina, qué buena onda. Sí. Entonces ya, o sea, fue como eso. Luego, cuando te empieza a ir bien, y a mí me pasó, o sea, que de repente como que empecé a ver solvencia económica y ya me sobraba en el mes. Y yo decía, ¿cómo crees que es esto? No, y de que otros chiques, ¿no? O sea, seguí viviendo en una comodidad buena, pero seguí viviendo en esa base. O sea, como que hoy podría decir, ya no, pues me voy a un penthouse de lujo en Polanco, bla, 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 y fue como, a ver, hoy tengo 30 años, no tengo hijos, no tengo necesidad de un espacio tan grande, vivo en un depa muy cómodo, muy bonito, que me queda cerca de mi fábrica, que hoy es funcional para de donde yo saco dinero, ¿no? De donde está mi mayor flujo económico. Entonces fue como, estoy bien ahí, gasto nada. Entonces hoy elijo ahorrar la mayor parte porque ya vi lo que el ahorro invertido hace. Ya lo vi en mis cuentas y dije, nah, güey, prefiero vivir tan cómodo. Claro que vivo bien, me doy un estilo de vida que me fascina, pero la mayor parte de mi dinero la invierto. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? Ah, pues ahorrar es guardar. Ok, que no sirve de nada. El dinero que hay quieto no sirve de nada. Pues no, a ver, o sea, siempre voy a decir, sirve un poco porque no te lo friegas, pero al final, pues existe la inflación, existen otros conceptos. Pues no, cada día vale menos. Mejor chingatelo, ¿no? O sea, literal. E invertir es hacer que tu dinero trabaje para ti. Es el dinero que tú ya invertiste tiempo activo en crearlo. Es dejar ese dinero. Y yo siempre les digo, es como si una Carlita me dijera, tú vete a trabajar, güey, yo trabajo este dinero, ¿no? Y entonces tú metes ahí una bolsita y esa Carlita te dice,
yo te crezco esa bolsita, tú vete. Y de repente ves lo que hace el interés compuesto y la magia del dinero y dices, güey, ¿cómo no empecé esto a los 5 años? Bueno, necesitas entonces regresar a otro programa para que nos hables de interés compuesto, interés simple, la diferencia entre inflación y Producto Interno Bruto, el IPC, inversiones seguras, inversiones arriesgadas. Tenemos su curso. O tomen mi curso, pero no. No, pero aquí en el podcast el chiste es que hables de eso, porque además no es común que alguien de tu edad hable con tanta tranquilidad y con tanta buena experiencia de un tema de esos, de inversiones y de ahorro. A ver, y lo estudié, o sea, tengo las credenciales, pero al mismo tiempo también digo, pues luego me dicen, ¿cómo aprendiste? Pues me metí, ¿no? Claro, Jugué, quise aprender. investigué, pues me dio curiosidad, ¿no? Acción. Sí, me dio curiosidad no estar estresada por el dinero. Oye, ¿ya bajaste nuestra app? Sí, Miente. la verdad que no. Bueno, aquí te dejamos un obsequio para que la conozcas Muchas y gracias. luego nos compartes tu... Te va a gustar, te va a gustar. Esa es la protección, lo más cercano que vas a tener para proteger todo esto que has construido. Estoy listísima. Se los agradezco mucho. Cuéntanos de tu curso brevemente, si la gente está interesada, de los que nos están escuchando, cómo llegan a ti. Sí, ese ya lo vamos a lanzar, porque teníamos uno, pero lo actualizo cada año, porque justo me van ganando, ¿no? Así que Nubanks o Pipo ya no es, entonces tengo que actualizarlo. Yo creo que va a salir en octubre. Lo pueden ver anclado en mis redes sociales. Carla Huerta. Nosotros también. Carla Huerta, así todo junto, no hay guión bajo, no hay guión seguro. Carla nada. Huerta. Bueno, Carla Huerta V. Pero con que pongan Carla Huerta sale. Carla Huerta 95, ¿no? Por ahí, ¿no? Carla Huerta V y ahí están. ¿Qué es la V? siempre. Valdés. Mm. Bueno, sí, realmente no consiguen la información en la descripción de todas las... Yo te lo paso. O sea, el curso literal es un curso en el que los llevo de 0 a 100 acá en su primera inversión. O sea, les explico qué es el ahorro, por qué tienen que ahorrar, diferentes técnicas, qué es la inversión, y les enseño a hacer su primera inversión. Les doy más de 25 plataformas. Les explico desde, híjole, una SOFIP hasta una fibra, hasta una nota estructurada, hasta criptomonedas y todo, sí. ¿sí? Sí, quito muchos mitos, ¿no? Digo, cuándo sí, cuándo no. Me choca que la gente polarice algo cuando más bien es nuestra ignorancia polarizando algo. Entonces, Bueno, la ignorancia atrevida, dicen. me parece muy atrevida. Carla, gracias por visitarnos. Gracias, Carlita. Qué placer. Muchas gracias. Creemos que ciertamente tenemos que hacer otro episodio contigo porque creo que quedó muchísimo en el... Sí, ya vi 2 veces el estacionamiento, entonces sin duda. Maravilloso. Ya sé. Ya sabes cómo llegar. Señores, a todos ustedes, esperemos que esta historia les inspire y les esperamos entonces en un nuevo episodio de Antes de Morir.